el lugar de nuestra carrera The Apostle Paul compares the place of our running con un estadio. with a stadium. No te dice cuando salgamos a correr, It doesn't say whenever you go out to vamos run, a correr todos a lo loco, we're going to run all crazy. unos por la jungla, One in the jungle, otros por las calles, one through the streets, otros por las playas. one through the beaches. No dice que los que corren, corren en un estadio. It says all that run and race, run in a stadium. Eso quiere decir That means que nosotros tenemos que tener un punto de partida. that we need to have a starting line. Nosotros tenemos que plantarnos. We need to plant ourselves. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1. Psalms 1 says, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová es su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿será que plantado? Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Es ok. yeah. Que da su fruto en su tiempo We have to be like a planted tree by the river that gives fruit in its time, y su hoja no cae. and its leaves will not fall. Pero es cuando está plantado junto a qué? But it's whenever it's planted next to what? Junto a aguas, Next to water, al río, to the river que produce. that produces. Si no está plantado And it's not planted en el lugar apropiado, in the appropriate place, deja de producir. it stops producing. Dice la palabra del Señor que el que está plantado The Word of God says whoever is planted en el lugar que tiene que estar plantado, in the place they need to be planted da su fruto en su tiempo will give fruit in its time, y su hoja and its leaves no cae. will not fall. ¿Y qué más? Y todo lo que hace, no dice algunas cosas, Everything that it does, todo everything lo que hace that it does. prosperará. Yes. ¿Y qué dice más? And what else does it say? No así los malos, que son como qué, That are like what? como el tamo que arrebata el viento. Like the way that goes. Cuando tú estás plantado, tú produces. Whenever you're planted, you produce. Aquí los que saben un poquito de jardinería, Those that know a little bit of gardening, si tú agarras una mata y la sacas if you rip out a plant y la siembras un poquito más para adelante, and you plant it a little higher up, en lo que se para otra vez, ¿verdad que es como así? and in the time that it straightens up again, it kind of falls over. Aunque tú hagas un roble, le eches agua y después pongas la mata, como quieras, hace así, ¿verdad que sí? Even if you make a hole, put sand and water, it'll still be wilted. Y si 2 días después, ya cuando se está parando, And 2 days later, when it starts to straighten up, tú vuelves y la arrancas you can pull it back up y la pones en otro sitio más adelante. and you move it into another place. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar con el tiempo? You know what's going to happen over time? Se va a morir. The plant will die. Asimismo, los creyentes That's how the believers. necesitamos tener una localidad. We need to have a Tú location. te tienes que plantar en un sitio You need to plant yourself donde tú one vayas a place crecer. where you can grow. Tú te tienes que plantar en un sitio You need to plant yourself donde tú vas a coger la línea de arranque. when you're ready to run. Pero si tú estás corriendo hoy en la playa But if you're running today in the beach y mañana en la jungla and tomorrow in the jungle y después en el monte, and then later in the mountains, tú no vas a ningún lado. you're not going anywhere. Porque hay cristianos Because there are Christians que no salen de la línea de arranque that do not pass the beginning, the start, porque no están plantados. because they are not planted. Si Dios te trajo aquí, If God brought you here, Dios te trajo para que te plantaras. God brought you so you can plant yourself. Y cuando tú te plantas, And when you plant yourself, aunque venga el viento, even if the wind comes, aunque pase lo que pase, happen what may aunque happen, estés un poquito más grande even though you're a little bigger, y el jardinero te pique las ramas, and the gardener trims you, tú no te vas corriendo you are not going to go running porque tú estás plantado. because you are planted Para correr esta carrera, to run this race. tú tienes que desear ganar You have to desire to y tú win, tienes que tener una localidad. and you have to have a location. Por eso el apóstol Pablo dice que los que corren, corren en un estadio. Those
God run in a stadium. La carrera se corre desde el estadio, The races are run from the stadium, no desde donde a ti te dé la gana. not from where you feel like it. Yo doy al Señor en mi casa. I run, God. in I my life. worship. La palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos. The word of God says to not stop congregating. Y si eso es lo que dice la palabra, And if that's what the word says, eso quiere decir que tenemos que estar plantados en una iglesia, that means that we need to be planted. que tenemos que dar frutos en una We iglesia, need to give fruit in a church. que tenemos que soportar la prueba y la tribulación dentro de la iglesia del Señor. Support the trials and tribulations in Porque the para eso because for that, el Señor the Lord nos rescató. rescued us. Entonces, ¿qué otra cosa debemos tener? Y ya estoy terminando. And what's another thing we need to have, and I'm finishing. Tenemos que abstener. We need to abstain. Eso lo dice en Primera de Corintios, That says it in 1 Corinthians capítulo 9, chapter 9, versículo 25. verse 25. Santo. Dice que tenemos que abstenernos. We need to abstain. El verso 25, alguien que lo lea conmigo, Somebody read it with me. para que vean que yo no me lo inventé. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. 1 Corinthians 9:25. Vamos a leerlo toditos a la vez. Let's all read it together. Puedo esperar un minuto en lo que tú lo buscas. I'll give you a minute to look it up. Lo puedes marcar cuando lo busques. Mark it whenever you read it. Y digan un big amén cuando lo encuentren. And give a big amen when you find it. 1 Corinthians 9:25. Dice, todo aquel, no oigo a nadie, todo aquel que lucha, se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿una qué? Una incorruptible. Amén. Los que les gusta el boxeo, yo no sé mucho de deporte, pero Those that like boxing, los que les gusta el boxeo saben que cuando el luchador de boxeo va a tener una pelea, those that like boxing know that when a boxer's about to have a fight, si él tiene unas 2 o 3 libras de más, if he has 1 or 2 pounds extra, se tiene que abstener de comer, ¿verdad he que needs sí? to abstain from eating, ¿Verdad que sí? right? Si él está, tengo una palabra por aquí, ok, si él se tiene que levantar de madrugada a practicar, a ejercitar, se levanta, ¿verdad que sí? If he needs to get up early in the morning to train, he gets up, right? Cuando él va a pelear, When he goes to fight, se le recomienda que se abstenga de sexo, it's recommended to him that he abstains from sexual activity, ¿verdad que sí? right? Por lo tanto, si ellos Therefore, if they que luchan that fight por una corona corruptible, for a corruptible crown, ¿cuánto más nosotros how much more not us que estamos luchando that we are fighting por una corona en el cielo? for a crown in heaven? Que estamos corriendo una carrera que la meta final es el cielo. We're running a race that the final goal is heaven. Por eso la palabra del Señor nos dice The word of God says que ayunemos, that we need to fast, que vigilemos keep watch, y que nos abstengamos de todo aquello, and we need to abstain from all of aquello que nos aparta that separates us de la voluntad de Dios. from the will of God. Dice la palabra del Señor The word of God says en 1 de Corintios capítulo 10, in 1 Corinthians 10, versículos 7 verse 7 y 8. and 8. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Don't worship idols as some of them did. The people celebrated with feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. Ni forniquemos Do not fornicate, como algunos de ellos fornicaron as some of them did, y cayeron en un día 23,000. causing 23,000 of them to die in one day. ¿Tú sabes por qué?
Do you know Porque why? había un pueblo dándole gusto a los apetitos de la carne. Because there was people giving into the desires of the flesh. Por lo tanto, cuando nosotros estamos corriendo la carrera, So when we are running the race, nosotros si tenemos que abstenernos, if we need to abstain, nos abstenemos. we abstain. Pero solamente se abstienen But you can only abstain las personas que tienen deseo de ganar the people that have the desire to win. y que están corriendo en el lugar que tienen que correr. And if they're running in the location they're supposed to be running in. Por lo tanto, abstenerse So abstain yourself. no le cuesta mucho. It does not cost too much. Va a decir, pero pastora, como que dejaste eso guindando como lo de la fornicación. You kind of left dangling, Pastor, about the fornication. La fornicación es uno de los deseos de la carne que nos va a llevar que nos aparta completamente de Dios. Fornication is the desire of the flesh that will separate you completely from God. Porque es el pecado que cometemos contra el cuerpo. Because it's a sin that we do against our bodies. Pastor, ¿usted quiere que aquí todo el mundo se meta a monjas? O a sacerdotes. Pastor, you want all of us to be soldiers or nuns and priests. No, no. El sexo es hermoso, Sex is beautiful, pero es entitled to marriage. pero es dado al matrimonio. Y si en este momento tú no estás en esa situación, And if at this moment you are not in that situation, tú tienes que entregarle eso a Dios. you need to give that to the Lord. Porque por satisfacer ese apetito de la carne, Because to satisfy the appetite of the flesh, puede venir Cristo y te puedes quedar. Christ can come and you'll get left behind. Tú no puedes jugar con tu salvación de esa manera. You can't play with your salvation in that manner. Y no lo digo yo, dice la palabra. And it's not something I say, the Word says it. Primera de Corintios capítulo 10, entre algunos. Versículos 7 y 8. It's right there. 1 Corinthians 10, among others, 7 and 8. No es que la pastora es una margarita. It's not that pastor's margarita. Es que lo dice la palabra. The Word of God says it. Amén. Y yo tengo que decirte. And I have to say it to you. Otra cosa más que necesitamos tener para correr bien. Another thing that we need to have in order to run Tenemos que right, tener dirección. we have to have direction. En el versículo 26 de Primera de Corintios capítulo 9. 1 Corinthians 9:26. Nosotros tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. We need to know where is it we're running towards. Dice la palabra del Señor en ese verso. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino que ni tampoco peleo como quien golpea el aire. Tú tienes que tener dirección. Tú tienes que saber por qué tú estás haciendo esto. Esto no es because it's the right thing to do to come to church on Sundays. You have to run with direction. No es porque esto es lo apropiado. It's not because this is the appropriate. Ok, me enseñaron desde chiquito que hay que ir los domingos a la iglesia. I was taught since I was little to go to church on Sundays. Estás corriendo, estás peleando como tirando puños al aire. You're fighting like throwing fists to the air. Tú no sabes lo que tú quieres. You don't know what you want. Tú no sabes por qué tú estás aquí. You don't know why you're here. Tú tienes que estar aquí porque tú reconoces que Jesucristo es tu Salvador. You need to be here because you recognize that Jesus is your Savior. Tú tienes que reconocer que Él es el Hijo de Dios. You need to recognize that you are the Son of God. Tú tienes que reconocer que Él resucitó de los muertos. You need to recognize that He was raised from the dead. Y que viene por una iglesia santa. And He's coming for a holy church. Y viene por una iglesia santa. And He's coming for a holy church. Por eso es que tú debes de estar. That's why you should be here. Por lo tanto, tú tienes que tener dirección. So you need to have direction. Si tú no estás creciendo espiritualmente, es porque tú todavía no tienes dirección. If you're not growing spiritually, it's because you still do not have Si direction. todo lo que te pasa alrededor te está distrayendo, tú no tienes dirección. If everything that happens around you is distracting you, you don't have Si tú direction. estás corriendo y tú estás mirando que aquel se me pasó, If you're running and looking past me, o miras para atrás y dices, "Ah, yo sabía que no iba a arrancar". or you look back and say, "Ha, I knew I was going to be Tú here." no tienes dirección, You don't have direction. porque en ese que estás mirando al que está allá atrás, In that time that you're looking at, who's o el que behind se you, cayó,
So En they esta fell. carrera muchos se caen. Because in this race, many people fall. Entonces, tú no vas a adelantar en la carrera. Miraste para atrás y eso te detuvo un pasito. O si miraste muy demasiado al frente al que está, If you look back, you slow down just a step. tú vas a perder dirección. You're going to lose direction. Dios no te llamó God didn't call you a mirar cómo corre aquel, to look at how ni the cómo other one corre el otro. or how that guy is Tú running. tienes que enfocarte en el camino Get the focus on the path y correr de la manera correcta. in a correct manner. Y la manera correcta es teniendo dirección. It's having direction. La manera correcta también es tener un objetivo. The correct manner is also having an objective. Tú tienes que tener una meta, You need to have a goal. porque sin metas Because without a goal, no llegamos a ningún sitio. we will not get anywhere. El apóstol Pablo, The Apostle Paul en Filipenses capítulo 3, in Philippians 3, él declara victoria. he declares victory. Why? Porque otra de las cosas que tú necesitas es declarar y confesar. Because another thing you need to do is declare and confess. Y cuando tú haces eso, And when you do that, tú lo haces porque tú sabes para dónde tú vas. you do it because you know where you're going. Decía el apóstol Pablo, hermano, yo mismo, esto está en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Philippians 3, 13 and 14. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga otra vez, olvidando ciertamente lo que queda ¿a dónde? Atrás. ¿Y haciendo qué? Extendiéndome hacia lo que está adelante. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Entonces, ¿qué hago? Yo prosigo, dice el versículo 14, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus, is calling us. Exacto, yo me extiendo hacia el frente. I extend towards the front. Yo declaro que aunque todavía no lo he logrado, I declare that even though I have not reached porque it, todavía yo estoy corriendo la carrera. because I'm still running the race. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe la última carta a Timoteo, en segunda de Timoteo, That's why whenever Paul wrote the last letter to Timothy in la 2 palabra del Timothy, Señor dice the word of God says que él había peleado la buena batalla, that he had won the good fight. que él había terminado la carrera. He had finished the Pero race. tú y yo todavía estamos corriendo. But you and I are still Por running. eso necesitamos That's why we need el deseo de ganar. the desire to win. Necesitamos localidad. We need location. Necesitamos abstenernos. We need to abstain. Necesitamos dirección. We need direction. Y tenemos que confesar con nuestra boca que vamos a terminar la carrera en victoria. And we need to confess with our mouths that we're going to finish the victory with victory. ¿Y cuál es nuestro objetivo? And what is our objective? No golpear al aire. Not to swing at the air. ¿Tú sabes qué? Tú no estás peleando con la gente. You're not fighting with the people. Tu lucha no es contra carne ni sangre, Your fight is not against flesh and blood. sino contra qué? Contra potestades, That it's against principalities. contra todo lo que se opone Everything that goes against a Dios. God. Por lo tanto, tu objetivo, Your objective, tu punto, tu meta the point, the goal es Cristo. is Y Jesus. concluyo con esto. And I'll finish with Con this. 1 de Corintios capítulo 9, verso 27. 1 Corinthians 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, yo misma venga a ser eliminada. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Es hora de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. It's time to do what God has called us to do. Hasta hoy, el diablo te quitó las cosas que tú tienes en tus manos. And so today, the devil took away from your hands. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque hoy ya tú aprendiste cómo ganar. Because today you just learned how to win. Maybe hasta hoy Maybe until today, tú tenías una excusa you had an excuse para perder tu dirección, to lose your direction, tú pararte en medio de la carrera.
to stop in the middle of the race. Pero hoy But today, hemos aprendido we have learned lo que necesitamos para correr bien. what we need in order to run correctly. Hasta hoy, Until today, tú le permitiste al enemigo de tu alma you allowed the enemy of your soul burlarse de ti al frente mientras tú corres. to make fun of you, in front of you while you're running. Tú tienes que decirle hoy, You need to tell him today, eso se acabó. this is finished. Que tú vas camino al galardón. I'm on my way to Que tú vas victory. dispuesto a hacer lo que Dios dijo que tú eras. You're going willing to do what Y God Dios said dijo that que you tú are. eras luz. And God said that you were light. Y Dios dijo que tú eras sal. And God said that you were the salt. Y Dios dijo que tú tienes un galardón. And God said that you have a Y Dios victory. dijo que al que venciere, And God said those that overcome, Él le daría la corona de vida. He will give them the crown of life. Gracias, Señor. Santo es el Señor. Amén. Amén. Santo es el Señor. Y gracias al Señor And thank you, God, por su Hijo, for your Son que nos dio la dirección, that gave us the direction, que pone en ti el querer como el hacer. that puts in you the want to Porque tú do, no tienes que hacerlo solo. because you don't have to do it Esa es alone. la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios que vive en ti The Word of God says the Spirit of God that lives in you pone el querer como el hacer. will put the want to do. Pero tú tienes que pararte y decir, yo voy a correr. But you need to stand up and say, I'm going to run. Tú tienes que pararte y decir, yo quiero correr. You have to stand up and say, I will run. Y yo quiero correr bien. And I want to run right. Así que terminé. I finished. Analicemos, amados hermanos. Analyze. Esta es una carrera importante This is an important race, y hay que correr bien. and we need to run right. Porque al final de la carrera Because at the end of the race se determina tu eternidad. determines your eternity. No es para meterte miedo. It's not to spread fear. Es que esto no es un relajo. It's that this isn't a joke. Yo siempre he dicho, I've always said, aprendí en una frase I learned a phrase que dice que el diablo no está jugando a ser diablo. that the devil's not playing the role of the devil. Y mientras tú estás jugando a ser cristiano, And while you're playing the role of a Christian, el enemigo de tu alma the enemy of your soul que te odia, that hates you, él no está jugando. he's not playing. Tú estás jugando, pero él no. You're playing, but he's not. Y esa es la triste realidad. And that's the sad reality. A veces, ¿no le ha pasado a ustedes que usted le está haciendo un chiste a alguien y la gente y las personas dicen, ¿qué tan gracioso? Has it ever happened that you tell a joke to someone and they ask you, what's so funny? A veces la gente piensa que el diablo está jugando con nosotros y le hacemos chistes. Sometimes we think that the devil's playing with us and we say jokes. Él no se está riendo. He's not laughing. Él te odia He hates you, y quiere acabar contigo. and he wants to destroy Y you, te quiere llevar a donde él va a ir. and he wants to take you to where he's going. Así que agarremos estas herramientas So grab these tools y vamos a aprender a ganar. and let's learn to win. Se acabaron las derrotas. The being destroyed is over with. Dile al Señor, se acabó la derrota. Tell the Lord that it has Se acabó la finished. derrota. Yo me golpeo y pongo mi cuerpo en servidumbre. I discipline my body and I put it in servitude ¿Para qué? Para llegar a donde tengo que llegar. so that I can reach where I need to go. Le voy a pedir a los hermanos que se pongan en meditación. I'm going to ask everybody to meditate. Baja tu cabeza. Lower your heads. Y si todavía te falta alguno de estos componentes, And if you're missing one part of these components, dile al Señor que te ayude a agarrarlos tell the Lord to help you reach it para que tú puedas correr tu carrera mejor. so that you can run your race correctly. Le voy a pedir a Nicole y a la muchacha que mientras entonamos esta alabanza,